para que os despertéis. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que qué bueno estar hoy aquí. El domingo pasado tuvimos que disfrutar de esta reunión desde casa, así que volver a estar aquí para mí es muy bueno. Uno, porque ya estamos prácticamente recuperados, así que antes de nada quisiera dar gracias a todos los que no solamente estuvieron orando, que obviamente ayudó muchísimo, sino para todos aquellos que mostrasteis vuestro cariño de alguna forma, tratando de ayudarnos. De hecho, nos mandaron tanta comida que hemos estado casi una semana y media comiendo de todo lo que recibimos. O sea, incluso, bueno, ya no nos queda nada, lo último lo acabamos ayer. Así que muchas gracias por toda muestra de cariño, la verdad que nos hemos sentido muy amados. Y aprovecho también para saludar a los que nos estáis visitando por primera vez. Bienvenidos. Como ha dicho Cristian, llevamos una semana estudiando la primera carta a Timoteo, y justo estamos en el capítulo 3 y hoy vamos a mirar solo un único versículo. Así que si ha llegado a tus manos un bosquejo, papel, ahí la intención de este bosquejo es que puedas anotar todo lo que de alguna forma Dios te pueda decir o te pueda hablar, que luego lo puedas masticar en tu casa. Hay veces que a uno Dios le dice cosas importantes y como no las apunta, no tiene dónde apuntarlas, se les olvida. A mí me pasa eso constantemente. Así que tienes la oportunidad de utilizar ese bosquejo, donde además tienes un esquema muy general de del contenido de este mensaje del día de hoy, ¿vale? Bueno, antes de abordar el texto que vamos a estar estudiando esta mañana, este versículo, quiero comenzar con una pregunta. Y quiero que esta pregunta no me la contestes desde tu sitio, sino que la pienses durante un instante. Y la pregunta es la siguiente, es esta de aquí. ¿Debería importarme lo que los demás piensan de mí? ¿Debería ser importante lo que los demás piensan de mí? Esta no es una pregunta que ponen en Instagram. Es una pregunta para que la pienses ahora, para que la pienses bien. Sé que algunos de vosotros, en vuestra mente, rápidamente habréis llegado a la conclusión de que no importa. ¿Qué importa lo que digan los demás de mí, no? Mientras yo sea feliz, que eso es un poco lo que se grita a todo el mundo, ¿no? Desde las redes sociales. No importa lo que demás piensen de ti. Tú, con que seas feliz es suficiente, ¿no? Bueno, quizás otros de vosotros estáis tomando un tiempo y estáis tratando de razonar, o a lo mejor estoy imaginando yo más de lo que debiera, pero si decís que sí o decís que no. Hay factores que necesitáis entender o pensar para decidiros por una o por otra respuesta. ¿Sabéis algo? A mí una de las cosas que me empuja más a leer la Biblia, a estudiarla y que me encanta, una de las cosas que más me encanta es cuando la Biblia afirma cosas que en primera instancia parece que se contradicen con otras. Me encanta, porque ¿será que Dios nos quiere marear? ¿Será que Dios nos quiere despertar o será que Dios quiere que pensemos? ¿Será que Dios quiere que pensemos con más profundidad en ciertas cosas que aparentemente parecen contradictorias pero que no lo son? A la luz del texto que hemos estado, o que acabamos de leer hace un rato, que ha leído Cristian, obviamente un texto que habla acerca de lo que piensan los demás de un cristiano, me gustaría mirar algo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto. Es muy interesante lo que él le dice en la primera carta de Corinto, capítulo 4, versículo 3. Él dice lo siguiente, dice: en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo. Pablo, en el contexto de esta carta, lo que está haciendo está defendiendo su ministerio. Hay un montón de personas, un grupo que lo están criticando, le están diciendo que es un falso maestro, que tiene intereses egoístas, que lo único que le importa son los beneficios. Y quizás lo más interesante es lo que Pablo dice, ¿no? Porque Pablo lo que está afirmando rotundamente es que no le importa para nada lo que los demás piensen acerca de él. Pablo habla de juzgar, pero cuando alguien juzga a otra persona, lo que está haciendo está evaluando sus acciones, sus condiciones y por tanto también la reputación de esa persona. Y Pablo está diciendo que, ¿sabes qué? No me importa lo que digáis de mí, ¿no? Así que, ¿por qué Pablo llega a esta conclusión? Bueno, Pablo llega a esa conclusión en base a lo siguiente, en que cuando somos aceptados por la fe en Jesús, como él también lo fue,
entonces solo debería importarnos lo que Dios piensa de nosotros. ¿Y qué es lo que piensa Dios de nosotros cuando estamos en Cristo, cuando aceptamos el Evangelio? Bueno, pues lo que Dios piensa de nosotros es que somos sus hijos amados, somos perdonados y somos aceptados en Jesús. Ese es el criterio que Dios tiene para medirnos a nosotros. Y además es el criterio más importante. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Pues que este criterio, que esta realidad que va incluida en el Evangelio, nos libera de luchar por construir una identidad basada en lo que los demás dicen. No necesitamos tener una identidad escuchando lo que los demás dicen de nosotros para tratar de construir seguridad, amor, paz y sentido en nuestras vidas, porque ya la tenemos en Cristo, porque ya la tenemos en lo que Dios nos da a través del Evangelio. Y yo sé que tú estás ahí sentado y te estás preguntando ahora, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el texto que acabamos de leer? No me estarás tratando de despistar, ¿no, David? No, tiene que ver. Recuerda que estamos viendo un montón de instrucciones que Pablo le está enseñando a Timoteo acerca de cómo determinar a aquellos hombres que pueden ser llamados a liderar o pueden llegar a ser pastores, ¿vale? Y en este caso concreto, el versículo 7 es el último criterio de toda esa lista. Ahora, llegados a este punto, nos surge un dilema. Hay algo que tenemos que resolver, y es si según Pablo la opinión de otras personas a los cristianos no debería importarle, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo que la opinión de otras personas sí es importante? No sé si entendéis lo que te estoy diciendo. O sea, por un lado Pablo dice que no es importante, pero por otro lado Pablo dice que sí es importante y se lo dice a Timoteo. ¿Cómo vamos a resolver este dilema? Bueno, se resuelve estudiando bien este texto y entendiendo lo que dice, y lo vamos a abordar a través de 2 puntos, ¿vale? Esos 2 puntos que tenéis en vuestro bosquejo. Perdón si a veces tengo que pararme a toser, porque todavía tengo la garganta todavía tengo la garganta regular, así que tendré que pararme, toser y beber un poco de agua. Tened un poquito de paciencia conmigo, por favor. Bien. Como decía, vamos a ver este texto a partir de 2 puntos, y el primero de ellos, el que nos vamos a parar un rato, es ¿qué significa gozar de buena reputación? ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo cuando dice que un futuro líder de la iglesia debe gozar de buena reputación, ¿no? Antes de nada quiero mencionar algunas observaciones de esta primera parte del versículo, ¿no? Que dice, vuelvo a leerlo, ¿no? Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia. En primer lugar, lo que Pablo está diciendo cuando él expresa esto a Timoteo es que esto no es algo opcional. No es algo que debiera tener, pero que si esa persona no lo tiene, no pasa nada. No, es una demanda, es una necesidad. Esa persona debe tener, ¿vale? Debe cumplir ese requisito. Lo segundo es que ese requisito tiene que ver con las personas no creyentes. Es un contexto distinto. No es dentro de la iglesia, es fuera de la iglesia. Y recordad esto porque es muy importante para entender lo que está tratando de decirle Pablo a Timoteo. Hay personas que cuando leen de forma superficial este versículo, concluyen que lo que Pablo está diciendo es que esa persona de la que él habla o a la que él se está refiriendo es una persona que da testimonio a los no cristianos, es decir, es alguien que es reconocido por compartir el Evangelio. Porque confundimos bien esto de buena reputación con dar testimonio. Y aunque esto es algo bueno, o sea, es algo que un creyente debería hacer de forma natural, si recibes un tesoro y realmente lo consideras un tesoro, lo más normal es que quieras que todo el mundo vea ese tesoro, por lo menos participe de él, ¿no? Pero eso no es lo que está Pablo expresando bien. Si te fijas bien en el texto, el enfoque no está en lo que esa persona le dice a los no cristianos, sino justamente al revés. El enfoque está en lo que dicen los no cristianos de esa persona. Es lo que dicen las personas que no son creyentes de esa persona. Y hay una tercera observación, ¿no? Fíjate que Pablo asume lo siguiente, ¿no? Asume que esa persona interactúa con personas no creyentes en lo cotidiano. Nota que en el versículo utiliza
la preposición entre. Es una persona que está entre personas que no son creyentes, que convive con ellas, que de alguna forma interactúa. Porque si eso no fuera así, sería imposible que los de afuera de la iglesia, que no son creyentes, pudieran dar algún tipo de testimonio. Si no conocen a esa persona, ¿qué van a decir de esa persona? Por lo tanto, Pablo está hablando de una persona que tiene relación con personas que no son creyentes. Ahora bien, llegado a este punto, ¿qué significa gozar de buena reputación? ¿Qué significa eso en sí, no? Y lo primero que voy a hacer es, voy a decir qué no significa, ¿vale? Voy a responder a esta pregunta con lo que no sería la respuesta. Gozar de buena reputación no es agradar a las personas para obtener de ellas aceptación. No es tratar de ser buena persona para que los demás me consideren buena persona. No está hablando de eso. No es ser buena gente. No es actuar para caer bien a todos. Mira, es muy fácil construir una buena reputación comprando el afecto y la aceptación de otros por medio de buenas obras. Es muy fácil. Es una forma de manipulación. Busco que los demás me vean como una buena persona porque hago cosas buenas por ellos. Busco su reconocimiento y además busco que eso forme en mí un carácter de buena persona en contraste o en comparación con otros. Pero Pablo no se está refiriendo a esto. Y Pablo se está refiriendo a otra cosa un poquito más compleja, pero muy importante, especialmente para una persona que va a liderar la iglesia. Y es lo siguiente, tener una buena reputación por parte de los que no son creyentes, no se enfoca principalmente en que digan cosas buenas de esta persona. O sea, no estoy diciendo que esto esté mal, sino que lo incluye, sino que el punto está en que los no cristianos ven evidencias de que el corazón de esa persona no hace diferencia entre el ámbito religioso y el ámbito secular. O sea, es una persona que es igual en los distintos contextos donde está, siempre es igual. Y me refiero a que no es igual en su carácter, sino que refleja siempre lo mismo. Es una persona, como dijimos hace unos domingos anteriores, es una persona que muestra evidencia de que tiene el Espíritu de Dios dentro de ella y por lo tanto es igual dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Refleja lo mismo. Es una persona que no vive una vida compartimentada. ¿Qué es esto? Una vida compartimentada es una vida donde yo tengo áreas distintas y diferentes y en cada una de esas áreas me pongo un disfraz. Entonces llego a la iglesia y actúo como un cristiano, salgo fuera y voy al trabajo y actúo como un empleado. Estoy en el contexto de mis amigos, actúo como mis amigos. Hay un aspecto, y en el caso de una persona que aparentemente se manifiesta creyente, no se da cuenta de que el evangelio no ha permeado todas las áreas de su vida y por lo tanto posiblemente no se haya encontrado con Cristo, no haya afectado al resto de su vida, ¿no? Pero además esta persona no vive una vida incoherente, no vive de forma incoherente, no dice una cosa y hace otra, sino que, como he dicho, el evangelio ha afectado todas las áreas de su vida y además se ve esto, ¿no? Mira, muchas de las cualidades que Pablo define en estos versículos, que estamos viendo en el capítulo 3, desde el 1 al 7, muchas de estas cualidades son cualidades muy valiosas dentro de la iglesia. Son muy valiosas. Se valora una persona que tenga dominio propio, una persona que tenga control de la ira, una persona que tenga su hogar en orden, un hombre que sea atento con su esposa y que todo el mundo lo vea. Todas estas cosas son valiosas dentro de la iglesia, son muy valiosas. Pero ¿sabéis una cosa? En la iglesia todos buscamos mostrar lo santo que somos. Esa es la dinámica normal. Nos gusta mostrar nuestra parte buena. No nos gusta que nadie vea lo horrible y lo feo de nosotros. Y te desafío a que hagas lo siguiente. Cuando estás con otros cristianos, otros creyentes, analiza cómo son tus conversaciones. ¿Por qué nos cuesta tan poco sacar nuestros triunfos espirituales en una conversación espiritual?
¿no? Alguien llega y quizá te cuenta que ha compartido el Evangelio con alguien y automáticamente tú tratas de buscar y decir, bueno, yo tengo que contarle también que con esto lo hice también, o a veces maquillar un poco las cosas para que realmente uno quede como espiritual, ¿no? Quede como que realmente, fíjate cómo Dios me usa, ¿no? O cuando hay en un contexto alguien está leyendo un libro y tú llegas y dices, no, pero yo también estoy leyendo este libro que es muy bueno, ¿qué tal? Y no digo que esté mal, pero si analizamos nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta que muchas veces lo que estamos haciendo es construyendo una identidad cristiana en base a las cosas buenas que nosotros estamos haciendo, ¿no? ¿Cuántas personas estás discipulando? ¿Cómo de bueno ha sido tu tiempo devocional? ¿Cómo has podido ayudar a otras personas? Ahora bien, y esta pregunta es muy importante para entender lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Por qué el testimonio de los no creyentes es importante para Pablo? ¿Por qué es tan importante que lo pone en esta lista? Y lo pone al final, antes de terminar, ¿no? Y especialmente pensando en la evaluación de una persona que puede ocupar un cargo de liderazgo en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para él? Es muy sencillo. Porque el verdadero carácter de una persona cristiana, es decir, lo que esa persona es, debe mostrarse también y especialmente entre los no cristianos. Hay cosas de este listado que son muy valiosas dentro del contexto de la iglesia, pero no son tan valiosas fuera del contexto de la iglesia. No lo son. Una persona que realmente refleja estas realidades tanto dentro como fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque no las usa para construirse un carácter, sino que son la expresión del amor de Dios y del Espíritu Santo en su propia vida. Es una persona que realmente ha encontrado el disfrute en Cristo y por lo tanto ya está llena, está plena y no necesita mostrarle o tratar de convencer a los demás de que es una buena persona. Por eso, en un contexto de personas no creyentes, es reconocida por esas características, ¿sí? No sé si te acuerdas cómo comienza Pablo el listado de requisitos, que empieza en el versículo 2 de este capítulo 3. Él dice, Pablo, que debe ser una persona que quiera llegar a liderar, que tenga este deseo, debe ser irreprochable. Y ya dije en su momento que irreprochable no es perfecta, sino es una persona que, por causa de su carácter, no puede ser acusada de algo grave. Vale, pero ¿dónde tiene que ser esa persona irreprochable? Bueno, el resto de versículos, del 2 al 7, lo que muestran es cuál es el significado de ser irreprochable y lo único que hace es cambiar los contextos. ¿Por qué? Porque Pablo lo que está diciendo es que esa persona debe mostrar ese carácter en el hogar, en la iglesia, y el versículo 7 nos dice fuera de la iglesia también, fuera del contexto religioso. Así que Pablo está hablando del mismo tema. Además, esta persona puede vivir así fuera del contexto religioso o fuera de la iglesia porque ya está mostrando que tiene un corazón de siervo, no solo dentro de la iglesia, sino también fuera de ella. Es alguien que muestra tener interés genuino, amor genuino por los demás, sean o no creyentes, reciba o no algo a cambio. Mira, todos tenemos... dentro del contexto cristiano, todos tenemos a personas que son nuestros referentes. Quizás son predicadores, quizás son cantantes, quizás... no importa. Pero estoy seguro que tenemos la inclinación de, si nos encontramos delante de esas personas, tratar de agradar a esas personas. Porque en cierta manera nos gustaría que nos tuvieran en cuenta, que nos consideraran. Pero esta persona, este tipo de persona de la que habla Pablo, es una persona que no vive así. Que no vive así, no vive buscando qué obtener de los demás, sino que vive dándole a los demás. Por eso no importa el contexto donde está. Por eso no importa. Y es más, y esto es muy interesante, ¿no? Es muy posible que esas personas que no son creyentes estén en desacuerdo con la persona que es creyente y sus ideales. Igual la critican, hablan mal de esta persona. Pero hay algo que está diciendo Pablo y es que la luz de esta persona brilla tanto, Cristo está tan presente en su vida de una forma real y latente, que a pesar de que estas personas no creyentes están en contra incluso del Evangelio,
no pueden negar el reconocer que esta persona cristiana es íntegra y sirve a los demás con amor y desinterés. De hecho, no pueden negar esa realidad, estarían afrentando a su propia conciencia, a pesar de que no están de acuerdo en lo que creen, ¿no? Hay un comentarista bíblico que resume todo esto de una forma muy sencilla, con una frase, un par de frases que me encantan y que me ha gustado mucho y quiero compartir con vosotros. Y él dice, estas características deben ser evidentes para que todos, incluso los no creyentes, las puedan ver. Esto es sorprendente. Gente que no tiene nada que ver con Dios, que lo rechaza, son capaces de ver las marcas de Dios en la vida de esta persona. Y sigue diciendo, el líder potencial debe ser un buen cristiano fuera de las paredes de la iglesia. Así que la reputación a la que Pablo se refiere no depende de lo que el creyente hace, sino de lo que el creyente es. Es. Y eso es lo que afecta a toda la vida de esa persona, ¿no? Yo quisiera daros una experiencia, un ejemplo personal, una experiencia propia, y no quiero que lo toméis como una forma de hinchar mi ego, pero un poco para que veáis a veces Dios cómo actúa, ¿no? Y no por cómo uno es, sino por cómo Él es, ¿no? Pero muchos sabéis que yo en un momento de mi vida trabajé en una empresa secular y tuve un empleo durante 18 años. Estuve trabajando en una empresa de tecnología, como muchos sabéis, y bueno, fui contratado cuando estaba todavía en la universidad, estaba terminando de estudiar y me engancharon. También quería dinero, quería casarme, quería muchas cosas y la verdad que llevaba muchos años estudiando. Así que bueno, me contrataron cuando estaba en la universidad y además tuve el privilegio de poder ayudar a mi hermano para que también fuera contratada por esta empresa. Y tuve el privilegio de arrancar en una empresa muy pequeña con 8 empleados, incluso ver cómo esta empresa crecía a tener más de 100 empleados, con todo lo que hay por ahí detrás. Pero bueno, lo interesante es que mi hermano también pudo entrar en esa empresa, pude trabajar con él y también tuve el placer de verlo ascender laboralmente al punto de que él llegaba a ser el director del Departamento de Investigación y Desarrollo de una empresa internacional y era mi jefe. Era mi hermano pequeño, yo soy el mayor de todos, pero era mi jefe, era el que me mandaba a mí. Fue un muy buen jefe. Así que bueno, yo me sometí a él con mucho cariño. Fuera de allí era otra cosa, yo era el mayor y él era el menor, ¿no? Pero allí en la empresa era él el que mandaba. Bueno, ¿por qué cuento esto, no? Bueno, el dueño de la empresa es una persona, y seguro que sigue siendo una persona con un carácter muy fuerte, muy fuerte. Es una persona con el típico perfil visionario de la antigua escuela, donde la gente tiene que trabajar hasta que no pueda más, y bueno, en muchas ocasiones oprimía a la gente con tal de alcanzar los objetivos que él marcaba. A veces eran irreales, pero bueno, los que trabajáis en empresas de tecnología, en empresas que desafían mucho, sabéis de lo que estoy hablando. Y aparte de su carácter, era una persona atea, una persona muy atea. Él era creyente de la revista Science. Él, si salía en Science, era creíble. Si no salía en Science, no se podía creer, ¿no? Entonces, era muy curioso, ¿no? Estaba muy inclinado a presionar a las personas para obtener lo que quería, para sacar el máximo rendimiento, con un carácter duro. La cuestión, no quiero hacer esto muy largo, ¿no? Pero una ocasión a mi hermano le pidió que hiciera algo que si bien todo el mundo hacía, no voy a dar muchos detalles, para no comprometer a nadie, pero si bien todo el mundo hacía, no estaba bien hacerlo. De hecho, mi hermano, cristiano, moralmente dijo, mira, yo no puedo hacer esto, no lo puedo hacer. Esto tenía un precio, o sea, no hacer esto tenía un precio dentro de la empresa, especialmente por el cargo que él tenía, ¿no? Así que él se negó porque en sus principios no podía hacerlo. Implicaba mentir y él no quería mentir. No quería violentar su fe y no quería violentar a Dios, ¿no? Y esa decisión le costó una bronca muy fuerte. Una bronca fuerte y los típicos castigos estos sutiles que te aplican cuando no haces lo que quieren que hagas, ¿no? En una empresa. Pasaron muchos años después de todo esto y mi hermano decidió irse de la empresa.
Así que se fue de la empresa, se marchó a otra empresa. Entonces conoció una mejor vida, se pudo dedicar también más al ministerio. Y bueno, esto no le sentó muy bien al jefe. Pero a pesar de todo, en una reunión que yo tuve personal con él, antes de irme de la empresa, él me dijo algo que me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho. Mi jefe no conciliaba mucho con la forma de liderar de mi hermano. Él decía que no se podía ser tan bueno. Había que poner una distancia entre los empleados para que los empleados aprendieran a saber quién es el que manda. Pero mi hermano no lideraba así. Mi hermano lideraba trabajando con los demás e invitándolos a que lo siguieran. Pero a pesar de todo esto, ¿sabéis lo que dijo mi jefe? Él me dijo lo siguiente, me dijo: ¿sabes, David? Tu hermano se ha ido, tú te vas también, pero quiero que sepas algo. Que a pesar de que hay muchas cosas que no compartía con nosotros acerca de nuestra fe, nos dijo: tu hermano y tú tenéis un sitio en cualquiera de las empresas que yo inicie. Tenéis las puertas abiertas. Y te aseguro que esto no es por nosotros, no era por cómo nosotros éramos, si éramos mejores o éramos peores. Yo no me considero un buen empleado. Esto es causa del brillo de Dios en personas débiles y el impacto que puede tener en otras personas, en alguien que no es creyente, en alguien que es ateo. A esto es a lo que se está refiriendo Pablo cuando habla de este tipo de personas. Habla de un tipo de persona que no vive como cristiano, sino que lo es, que lo transpira y que los demás lo ven, ¿no? Y a título personal quiero desafiarte con algunas preguntas para que las pienses en cómo vives tu día a día, porque no estamos todo el día en la iglesia, no estamos todo el día con personas creyentes. De hecho, la mayor parte del tiempo estamos con personas que no son creyentes. En nuestros trabajos, en el supermercado, en la puerta del colegio, en las distintas tareas que tenemos. Ahora, ¿cómo interactúas con estas personas? ¿Cumples en tu trabajo? ¿Eres puntual? Cuando das tu palabra, ¿cumples tu palabra? ¿Haces más de lo que hay que hacer o solamente haces lo mínimo para cumplir? ¿Eres servicial? ¿Te ofreces a servir a los demás, aunque no recibas nada a cambio? ¿Disfrutas sirviendo a los demás? ¿Buscas tu bien primero o buscas el bien de los demás? ¿Y cómo manejas los conflictos y las diferencias? ¿Los manejas como el resto de las personas? ¿Vas a tus compañeros y le hablas mal de los otros? ¿De lo que te han hecho? ¿O se ve la manifestación de la gracia de Dios en tu vida? ¿Estás tan desbordante del amor de Jesús que la gente lo ve a la hora de tratar con los conflictos? ¿Cómo manejas tu ira? Y las críticas y la injusticia. ¿Qué dirían tus compañeros de trabajo de ti? ¿Y tus vecinos? Quizás ahora me puede corregir, llevo creo que son 5 o 6 años siendo presidente de mi comunidad de propietarios. Y me acuerdo una vez que tuve que ir al juzgado, una de las primeras veces, tuve que ir a juicio, y hablando con una de los procuradores que había ahí, me dijo: pero tú estás loco, ¿pero qué haces 6 años siendo? ¿Pero quién quiere ser presidente de una comunidad? Pues si esos son problemas, y encima ni te pagan. O sea, gastas tu tiempo y ni te pagan, y haces cosas y todo el mundo se queja. Y le digo: sí, es verdad, es verdad. Pero es que yo no hago eso porque me reconozcan nada. Es que para mí es una oportunidad de poder servir a mis vecinos. No quiero que nadie me reconozca nada. Es que siento que Dios me pide que yo sirva. Y además es una oportunidad muy buena para poder hablar con los vecinos. Porque cuando hay un problema vienen a ti, tú no tienes que hacer nada. Y he tenido un montón de conversaciones muy buenas con vecinos, ayudándoles a resolver conflictos de forma bíblica sin que ellos lo supieran, dándoles consejos bíblicos de cómo tratar los problemas entre ellos sin que ellos lo supieran. Así que Pablo está hablando de un tipo de persona así, alguien que está
involucrado y que muestra el reflejo de Jesús entre sus vecinos. Por eso, para Pablo no vale solo que la persona parezca madura y espiritual, sino que para Pablo es muy importante que esa persona madura y espiritual también lo sea fuera del contexto de la iglesia, de manera que hasta los que no creen sean capaces de ver las evidencias de una vida sobrenatural. No por lo que uno es o por lo que uno hace, sino por quién está dentro de uno. Está Dios mismo actuando. Hasta este momento hemos mirado solamente qué significa tener buena reputación. Y ahora el resto del mensaje, que es más cortito, es ¿para qué es necesario gozar de buena reputación? ¿Qué es lo que dice Pablo a continuación, no? Porque la verdad que no hay que dar muchas vueltas para encontrar el motivo, ¿no? ¿Por qué? O la causa, el para qué. Porque Pablo mismo en el texto nos da dos razones, ¿no? Lo dice ahí en la segunda parte del versículo. Él dice ¿para qué? Y ¿para qué? Para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Qué quiere decir esto del descrédito? Mira, si tú dices que eres de una forma, pero tus acciones contradicen tus palabras, pierdes toda la credibilidad. Esto lo sabemos muy bien. O sea, estamos cansados de ver cómo los políticos preparan algo, nos muestran algo a los votantes, dicen algo y luego hacen otra cosa distinta. ¿Y qué ocurre? Se pierde la credibilidad. Esa persona ya no tiene influencia sobre ti, ¿no? Es como pasa a veces a los padres que son inconsistentes. Le ponen límite a su hijo. A ver, yo lucho con esto también, ¿no? Pero le pones límite a tu hijo, le dices, mira, no uses la tecnología, no la uses tanto tiempo porque es malo para ti. No puedes utilizar el teléfono tanto tiempo, tienes que controlarlo. ¿Y sabéis lo que ven ellos? Ven como yo estoy todo el día con el teléfono y con la tecnología. Estoy siendo inconsistente. Estoy conectado bien por trabajo o bien por ocio, ¿no? Y esto se ve más claro cuando sale de forma evidente, más claro cuando nuestros hijos son más pequeños y hacen esos razonamientos lógicos que tienen tanta frescura, pero que nos confrontan con la realidad, ¿no? Por ejemplo, le decimos, no tienes que subir el tono de voz cuando algo no te gusta, y luego cuando ellos hacen algo que no está bien, nosotros les subimos el tono de voz. Y se vuelven hacia nosotros y nos dicen, papá, ¿tú no me dijiste que no había que gritar? Ahí está la inconsistencia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Una persona que es inconsistente, que se contradice, no puede liderar. No puede liderar. Porque además es difícil que un líder que muestra inconsistencia en su vida pueda ser considerado y seguido por otro. Pierde credibilidad. Además, piensa en cómo, si esta persona lidera, cómo esto puede afectar a la iglesia, si esa persona llega a liderar. Acordaos que dijimos que una de las cosas que ocurre, y que para Pablo es tremendamente valiosa e importante, es considerar que la persona que lidera también define bien el funcionamiento de la iglesia, y que la iglesia va a crecer y va a continuar en conformidad al corazón del líder, a la vida del líder, al carácter del líder. Así que, si es un líder inconsistente, es una persona que vive una vida compartimentada, esto tendrá efectos en la iglesia. Porque el pastor o el líder de la iglesia es una especie de representante de la misma, ha recibido una autoridad delegada de parte de Dios. Perdón por las interrupciones. Así que cualquier cuestión personal va a tener repercusiones muy grandes y dañinas sobre la iglesia y sobre el evangelio, sobre el mensaje del evangelio con los de afuera. Y quisiera mencionar un caso que quizá alguno de vosotros recordáis. No voy a dar nombres tampoco, pero en el año 2020 salió a la luz el caso de una persona muy importante, cristiano a nivel internacional, un conferenciante, un escritor, un apologista súper conocido con un ministerio inmenso, muy grande, pero que muere por causa de una enfermedad, es investigado y de pronto se encuentran un montón de pruebas que evidencian que mostraba en la intimidad conductas sexuales indebidas. Se descubre esto, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia? El ministerio se destruyó. Pero no solamente eso, el evangelio quedó manchado. O sea, todo lo que esta persona había dicho quedó totalmente
tirado al suelo, ¿no? Por causa de su actitud. Y no solo destruyó su testimonio, el de su familia, sino que también añadió falta de credibilidad al Evangelio, ¿no? Afrentó a Cristo mismo, a la Iglesia. Y miles de personas fueron dañadas por esta realidad, ¿no? Por eso para Pablo es tan importante que la persona que vaya a liderar sea una persona sanamente evaluada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo siguiente que dice Pablo, ¿no? Porque la siguiente expresión del para qué, ¿no? Es un poco extraña, porque dice que esta persona debe gozar de buena reputación con los de afuera para que no caiga en el lazo del diablo. Nota que el versículo anterior, el 6, Pablo también menciona algo parecido. Dice para que no caiga en condenación en que cayó el diablo. Pero ¿qué significa esto realmente? ¿Qué es esto? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Bueno, para responder a esta pregunta pensemos por un momento en la figura de Satanás. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Satanás, que es una figura real, que muchas veces pensamos que es algo imaginario, no es una figura real y presente, tiene el objetivo de destruirnos a nosotros y destruir a la Iglesia. Ese es su objetivo, destruir. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de muchas formas distintas, tratando de que no nos creamos que Dios es como dice ser, tratando de ofrecernos cosas que parecen mejor que Dios, tratando de darnos alternativas, tratando de desviarnos de la realidad, tratando de cegarnos, ¿no? Y Pablo utiliza una ilustración, utiliza el lazo, ¿no? El lazo, ¿sabéis lo que es? El lazo es una cuerda que tiene un nudo corredizo y el objetivo de ese lazo es que algo se introduzca por ahí confiadamente y que al intentar escapar quede atrapado. Es una trampa, es algo que atrapa y no deja seguir andando a las personas, que las paraliza, ¿no? Ahora, ¿en qué sentido atrapa esto a una persona? ¿En qué sentido atrapa el que tu testimonio con las personas que no sean creyentes no sea bueno? ¿Cómo esto atrapa a una persona? Aquí es donde está la clave. Para Pablo, el mayor peligro está en reconocer como líder a una persona que tiene una mala reputación con los que no son cristianos. Porque el problema en sí no es tanto el testimonio de la Iglesia, sino el mantener a alguien liderando que no ve la necesidad de seguir experimentando cambios en su vida. El problema para Pablo es, colocas como líder a una persona que ve que no importa si yo vivo de una forma fuera de contexto cristiano y otro dentro del contexto cristiano, como el caso anterior que he estado comentando, y mantienes a esa persona ahí liderando. Eso es un problema, y es un problema principalmente para la persona. Porque si la persona, o si esa persona o esa iglesia reconoce a alguien así como líder, aunque esta persona tenga todas las cualidades y todas las características y sea alguien que sabe hablar muy bien y que sea una persona atractiva, convincente, dinámica, pero si esa persona sube al liderazgo, la iglesia está siendo de tentación para esa persona y está participando en su pecado haciendo que se endurezca su corazón más y más. O sea, estás evitando que Dios pueda trabajar en el corazón de esta persona. Por eso es tan importante este requisito. Por eso la Iglesia debe entender no solo los requisitos, todos los que hemos visto, sino también la responsabilidad al considerarlos cuando llegue el momento. Y en algún momento en esta Iglesia, y oramos por eso, Dios levantará a personas para liderar. Y como Iglesia, todos tenemos la responsabilidad de evaluarlo de una forma sana y en los términos que Dios determina, ¿no? Y quisiera terminar este mensaje solamente con 3 conclusiones generales, muy cortitas, que tienen que ver con todo lo que hemos estado viendo en estos mensajes anteriores. Y la primera de ellas es que todos los requisitos que hemos visto son para todos. Ya lo dije el día 1, que empecé este fragmento de texto. Todos los requisitos son para todas las personas, porque todos definen a alguien que es maduro en Jesús, que en Cristo. Definen a una persona madura. Y todos somos llamados a madurar en nuestra relación con Jesús. Si tú no estás cambiando, si tú no estás conociendo a Cristo y estás cambiando como resultado de conocerle, entonces tienes un problema. La vida cristiana no es estática, es dinámica. Es dinámica. A veces hay cambios más rápidos que son más visibles, otras veces cambios menos rápidos.
Pero la vida cristiana no es estática. No es un billete para quedarte sentado y esperando. Es un viaje. Es una aventura. La aventura de conocer a Cristo. La aventura de ser como Cristo. La aventura de descubrir nuestro corazón y nuestra inconsistencia, nuestros compartimentos. Pero también la aventura de conocer el amor de Dios radical que nos cambia desde dentro hacia afuera. Segunda cuestión o afirmación es que Dios llama a los futuros pastores y los líderes de la iglesia, pero como he dicho, es la iglesia que los confirma en base a estos criterios. Es la iglesia que los confirma a base de los criterios. Además, Dios llama a los futuros líderes en el contexto de la oración. Esto lo puedes ver en Hechos capítulo 3. La gran pregunta es, si tú formas parte de la iglesia, ¿estás orando por ellos ya? ¿Estás orando por los futuros líderes? ¿O piensas que Jorge, Nico y yo somos eternos? Como los Rolling Stones. No vamos a estar aquí hasta la eternidad. Estaremos cada vez más arrugados, cada vez más calvos. Pero necesitamos orar y pedirle a Dios que levante a personas apasionadas por su reino y por Él. Le ha hecho gracia lo que he dicho. Sí, yo creo que sí, los niños entienden mucho. Ya lo decía Jesús, ¿no? Y por último, esta gran pregunta que es muy confrontadora, ¿no? Que se va a reír también. Cuando oras por los futuros líderes, ¿estás dispuesto a preguntarle a Dios si te está llamando a ti? Hablo con los hombres. ¿Estás dispuesto a preguntarle si te está llamando a ti? Si te da miedo por la envergadura de la tarea, está bien que tengas miedo, porque hay que tenerle miedo. Ahora, si es por el miedo a perder la comodidad, entonces necesitas volver a experimentar el amor radical de Jesús. El amor radical de Jesús es una fuerza imparable. Y cuando Dios llama, uno puede hacer como Jonás, esconderse, correr, pero va a haber un pez que te va a atrapar y te va a volver a poner en el lugar donde Dios quiere. La persona que lidera la iglesia no se hace. Un líder de la iglesia es hecho por Dios y lo hace a fuerza del cincel y del martillo de la gracia. Duele, sí, pero los resultados son de Él. Es una obra sobrenatural que muestra progresivamente y con humildad el carácter de Jesús. La persona que va a liderar y en cualquier creyente. Así que os invito a que tengamos un momento a acercarnos al que capacita a los líderes y al que nos cambia, al que nos transforma, y le pidamos que nos ayude especialmente a meditar en cómo vivimos nuestra vida. ¿Hacemos compartimentos o no? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos compartimentar nuestra vida? Quizás lo que necesitamos es pedirle a Dios que vuelva a llenar nuestros corazones de manera que inunde todas las áreas de nuestra vida y que Él sea el que brille, no nosotros. Que nos dé la libertad de la que hablaba antes, de no necesitar tener que formar una identidad y buscar que la gente hable bien de nosotros, sino que hablen bien de nosotros por causa de Cristo, no de nosotros. Señor, gracias por tu sabiduría, gracias por tus palabras, gracias por tu amor, gracias porque mientras pensaba en todo esto que Pablo escribía a Timoteo, finalmente no hay nadie que lo cumpla de forma perfecta salvo Cristo. Jesús vivió igual en la riqueza, en la pobreza, entre personas que lo despreciaban, entre personas que lo alentaban. Pienso en cómo cuando le escupían, Él mostraba compasión. Cuando era crucificado, Él mostraba perdón. Su corazón era un corazón íntegro. Y tú principalmente no nos pides que nosotros tengamos ese tipo de corazón porque no lo podemos tener. Tú lo que nos pides es que vivamos a la luz del corazón de Cristo. Él es nuestro representante. Y conforme nosotros vamos acercándonos a Él, vamos descubriendo su perfección, su nivel de brillo, de valor precioso, y tener en consideración que lo que tú nos ofreces en el Evangelio es una relación con Él y contigo.
Señor, cuando esto nos cautiva, cuando esto realmente toca nuestros corazones, cuando nos sentimos realmente amados, cuando experimentamos el poder de la resurrección, donde la vida que tú nos das no es la vida de esclavitud, es una vida de libertad, donde somos lo que tú dices que somos y no necesitamos ser más. Entonces nuestra vida empieza a cambiar. Entonces nuestro corazón empieza a desear amar a los demás. Queremos dar, no queremos quitar. Empezamos a vivir como Cristo vivió, Señor, y empezamos a disfrutarte. Eso es lo que te pido, eso es lo que quiero. Eso es lo que deseo para mí y para todos los que estamos aquí. Quizá hay algunos que todavía no te conocen, quizá algunos que llevan tiempo conociéndote, pero no han llegado a tener una experiencia real con el Dios encarnado y resucitado. Y yo pido que tu Espíritu sensibilice nuestros corazones y nos haga salir transformados en este tiempo que hemos estado escuchando tu verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.